Hola, muy buenas a todo el mundo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización del Congreso por todo el esfuerzo y el trabajo que requiere sacar este Congreso adelante. Yo soy David Lorenza Arias y mi ponencia lleva por título La jugabilidad como transmisor de la historia en la industria del videojuego. O dicho de forma más sencilla y menos rimbombante, jugando al pasado. El planteamiento inicial o la hipótesis inicial de este trabajo es que las mecánicas de los videojuegos históricos transmiten la percepción del pasado de sus creadores. Por tanto, se ha llevado a cabo un análisis mecánico intentando evitar los aspectos visuales y narrativos. No porque estos sean menos importantes, sino porque queríamos centrarnos en lo que es el apartado jugable. Para ello nos hemos tenido que centrar en géneros diferentes para poder buscar enfoques diversos. Sin embargo, la primera pregunta que nos surge es ¿qué es la jugabilidad? Bueno, podríamos definirla, como hizo González Sánchez en 2008, como un conjunto de propiedades que describen la experiencia del jugador ante un sistema de juego determinado, cuyo principal objetivo es divertir y entretener de forma satisfactoria y creíble, ya sea solo en compañía de otros jugadores. O bien podríamos definirla como un conjunto de experiencias que surgen de la interacción con el diseño de juego mediante el desarrollo de tareas cognitivas con una variedad de emociones que surgen de o asociadas a diferentes elementos de motivación, desempeño de tareas y completación, como la definió Lindley también en 2008. Sin embargo, a efectos de esta ponencia, vamos a quedarnos con una definición un poco más breve, concisa y sencilla, que es que toda forma en que el jugador interactúa con el videojuego, ¿vale? Esto es lo que vamos a entender a lo largo de esa ponencia como jugabilidad. Bien, los géneros que vamos a analizar serán estos 5, ¿vale? La estrategia, la acción, el rol, los videojuegos de disparos y la simulación. Aunque el videojuego de disparos entraría dentro del subgénero de acción, he preferido separarlo por unas características concretas que os explicaré cuando lleguemos a él. En primer lugar, la estrategia es claramente el más vinculado a la historia. Hay una gran variedad de títulos y una gran variedad de subgéneros, aunque tienen algunas similitudes mecánicas que van a ser transversales a todos ellos. En pantalla tenéis ahora lo que es el árbol tecnológico de Civilization 6, de la saga Civilization, y este árbol tecnológico es algo que va a ser compartido por muchos otros videojuegos, aunque las tecnologías varían. La idea es la misma, es un árbol en el cual vamos avanzando de forma lineal por diferentes inventos o hitos técnicos de la historia de la humanidad. Desde la rueda y el arado hasta pues, la fisión nuclear. Este mismo árbol lo podemos ver pero esa misma idea la podemos ver en Age of Empires 2, por ejemplo, en este caso la civilización de los aztecas o la de los bizantinos, que como podéis ver tiene algunas diferencias. La principal es que los aztecas no tenían acceso a ninguna de las tecnologías relacionadas con la caballería y que, si nos fijamos en la parte de la izquierda, a ellos se los define como una civilización de infantería y monjes, mientras que a los bizantinos se los define como civilización defensiva. Los primeros van a tener una serie de mejoras enfocadas a la parte económica y a la parte militar, sobre todo centradas en la infantería y en la construcción de oro, mientras que los bizantinos van a estar más centrados en la parte defensiva, en edificios con mayor vida y también algunos aspectos relacionados con la tecnología naval. Si pasamos al siguiente ejemplo que tenemos, es Europa Universalis 4, en el cual va a tener mucha importancia el paso del tiempo, aunque también va a aparecer este árbol tecnológico que decíamos antes, solo que en tres líneas concretas, sin la posibilidad de elegir qué investigamos antes y qué investigamos después. Como decía, el paso del tiempo tiene una gran importancia y se nos va a trasladar de dos maneras. En primer lugar, con lo que le llama el juego las eras, que son la era del descubrimiento, que es la que tenemos ahora mismo puesta en pantalla, la era de la religión, la era del absolutismo y la era de las revoluciones, que se van a ir sucediendo una después de otra y van a comenzar después de que ocurra un hito concreto en el mundo. Y por otro lado tenemos lo que le llama las instituciones, que son hitos concretos o descubrimientos concretos importantes que suponen un cambio en la forma de pensar, en la forma de entender el mundo. En el caso de este juego, esas instituciones
serán el feudalismo, el renacimiento, el colonialismo, la imprenta, el comercio mundial, la ilustración y la industrialización. Como podemos ver, todas ellas enfocadas claramente en Europa. Y esto supone, a nivel de juego, que todas aquellas naciones que no estén en Europa van a ver estas instituciones como algo más difícil de adoptar, pero necesario para poder avanzar tecnológicamente. Lo cual va a hacer que todos aquellos países que no estén en Europa se vean atrasados tecnológicamente. El siguiente caso que tenemos es Patricians 3, un videojuego que es de gestión comercial, pero en el cual podemos ver ya en sus orígenes una serie de mecánicas que van a coger muchos otros videojuegos más adelante y las van a desarrollar más. Pero es importante porque estas sagas que han cogido estos elementos, como pueden ser la saga Año o la saga de Guild, van a beber de esta fuente inicial, que sería Patricians, en cuestiones como los diferentes productos que se pueden crear, lo importante que es la reputación de una persona y, en menor medida, de lo importante que es la sociedad para nosotros y nosotros para la sociedad, así como cómo afectamos a la población de diferentes ciudades a medida que vamos jugando. Porque en Patricians 3 nosotros somos importantes, pero no somos el elemento definitorio que hace que todo funcione como debe funcionar. Por último, dentro del género de estrategia, quería hacer un apunte sobre la saga Total War, concretamente de Total War Three Kingdoms y Total War Troy, pero Three Kingdoms como primer punto de partida, ya que introdujo lo que le llaman el sistema de héroes, en el cual hay unos personajes que son más poderosos que el resto y que pueden luchar mejor en el campo de batalla. Sin embargo, añadieron también dos modos de juego, el modo romance y el modo histórico, que hacen que en el modo romance los héroes tengan un mayor peso, mientras que en el modo histórico su importancia se vea relegada a un papel casi secundario. Si pasamos al género de acción, tenemos que se va a ver siempre mezclado con otros géneros y tiene muy poco interés en el realismo. Tal vez la saga que más nos llame la atención dentro de este género, por la importancia que ha tenido en los últimos años, sea la saga Assassin's Creed, pero también es muy reveladora a la hora de hablar de esta poca importancia del realismo, ya que no va a ser una prioridad, sino que la prioridad es la comodidad del jugador, ¿vale? Se nos van a retirar todas esas dificultades mecánicas que supondría añadir elementos realistas al juego, como la necesidad, por ejemplo, de comer o de beber, o el no tener un mapa físico o todo ese tipo de cosas, pero se nos van a añadir todas las facilidades para que nuestro desempeño por el mundo sea lo más cómodo posible. Dentro de este género también tenemos Rise of Rome, que es el que podéis ver ahora mismo en pantalla, y que vuelve otra vez a poner de relevancia esta poca importancia del realismo y sí más importancia pues de simplemente la diversión y la comodidad del jugador. Un ejemplo un poco peculiar es Chivalry, Medieval Warfare, en el cual se nos deja claro que somos un soldado más a través de la propia jugabilidad, ya que aunque sí que es cierto que la violencia en este videojuego es muchas veces simplemente excesiva y hasta paródica, como podéis ver en la imagen de la pantalla, somos mucho más vulnerables a ataques de nuestros enemigos y ellos son mucho más vulnerables a los nuestros, algo que no suele pasar en este género. En resumen, somos más humanos. Si nos vamos al género de rol, tenemos claro que hay una gran importancia de la interacción y de las mecánicas más sociales, es decir, de nuestra relación con el medio que nos rodea, pero también con el resto de la sociedad, aunque la violencia va a seguir teniendo va a seguir siendo un punto central en todos estos videojuegos. El primero del que quiero hablar es Kingdom Come Deliverance, más que nada porque nos plantea una forma curiosa de alcanzar los conocimientos. Tiene todos los puntos base que deben tener, que tienen los juegos de rol, pues un sistema de habilidades, un diario de misiones, un mapa concreto, un inventario con un peso y
el dinero, todo ese tipo de cosas ya las tiene, pero aparte tiene algo que llevamos viendo toda la ponencia, y es esta imagen que ha servido de fondo, es lo que nosotros vemos cuando intentamos leer un libro en este juego y no somos capaces, ya que no tenemos desarrollada la habilidad de lectura. Para adquirir habilidades en muchos juegos de rol hay que recurrir a leer libros. Pero en este juego se nos pone en la situación de un campesino de la Bohemia del siglo XV que claramente y de forma lógica no sabe leer. Y nos hace plantearnos como jugadores la importancia de la lectura y la importancia del saber leer y escribir en una época en la que no era lo habitual. El siguiente videojuego es Mount & Blade Warband, y este videojuego tiene un aspecto importante, y es que si bien no está ambientado en nuestro mundo real, ya que está ambientado en un continente ficticio llamado Calradia, nos plantea la posibilidad de dirigir una compañía mercenaria o un pequeño grupo de mercenarios o soldados, en el cual nosotros vamos a poder llevar a cabo dirigir las estrategias de batalla desde la primera persona, siendo un protagonista más y uno más de esta batalla. Lo cual nos obliga a ponernos en esa situación y a plantearnos cuáles son las problemáticas a las que se podría enfrentar alguien que dirige un ejército cuando no lo estás viendo desde una vista aérea, sino que lo estás viendo en primera persona. Y tienes que tomar las decisiones y tienes que ver el caos siendo tú protagonista del mismo. El último ejemplo, tal vez os parezca un poco raro porque mucha gente catalogaría Crusader Kings como un juego de estrategia. Para mí, claramente es un juego de rol, porque todas sus mecánicas van orientadas al rol. Todas sus mecánicas van orientadas a hacernos sentir que somos un personaje concreto, o en este caso, una dinastía de personas. Su forma de plantearnos nuestra información: tenemos las habilidades, tenemos los atributos, tenemos nuestro mapa, tenemos nuestro inventario, es decir, tenemos todo lo necesario para sentir que llevamos una persona. De hecho, la pantalla que estamos viendo ahora mismo no deja de ser una hoja de personaje clásica de rol de mesa, y podría engañarnos y pensar que esto es un juego de estrategia precisamente porque en algún momento dirigimos ejércitos, pero no es realmente lo importante. Lo importante es cómo nos obliga a ponernos en la piel de una persona y empatizar con ese personaje y con los que lo rodean, porque tenemos que tomar decisiones sobre nosotros y sobre todo aquello que nos rodea. El género de disparos, o shooter en inglés, sería un subgénero de videojuegos de acción y presenta a nivel mecánico muy poquita variabilidad, ¿vale? Tenemos en primera pantalla Battlefield 1, que realmente nos muestra mucho de cómo es este género en general, y es que nunca se deja coartar por el realismo, aunque sí toma de la realidad histórica todos aquellos elementos que le interesen y que le añaden posibilidades, pero nunca deja que la realidad histórica le quite posibilidades al jugador. Uno de los pocos ejemplos en los cuales sí que se deja coartar ligeramente por la realidad, aunque no por la histórica, es Sniper Elite, ya que nos añade cuestiones como las físicas de las armas, como el ruido que genera un fusil al disparar, pero aún así seguimos siendo, como en prácticamente todos los demás, un ejército de un solo hombre que allá por donde va arrasa y es capaz de conseguir todo aquello que quiere. En el género de simulación no me voy a detener demasiado, porque si bien es cierto que es de los que más busca el realismo y la complejidad mecánica más nos habla de mejor nos traslada o más intenta trasladar la realidad histórica, precisamente por esto suele ser un género muy de nicho y no tiene el interés de analizar cómo lo hace, puesto que es su objetivo principal. Sin embargo, bueno, la imagen que estáis viendo es de Rise of Flight, que es un videojuego de simulación de vuelo de la Primera Guerra Mundial, y lo he puesto porque me parecía curioso precisamente que elijan este punto como punto de interés a la hora de trasladar un videojuego de simulación de vuelo. Llegamos a la parte clave, o la parte a la que quería llegar con todo esto, y es que ¿qué es la disonancia ludohistórica? A muchos os sonará seguramente el concepto de disonancia ludonarrativa que acuñó Clint Hawking en 2007,
y que se hizo más famoso en el mundo hispano con el periodista y analista de videojuegos José Altozano, mejor conocido como DioScript por su canal de YouTube. La disonancia ludonarrativa es ese momento en el que la narrativa de un videojuego y sus mecánicas nos llevan en direcciones opuestas, mientras que la disonancia ludohistórica sería ese momento en el que las mecánicas jugables nos llevan en una dirección contraria a lo que conocemos de la realidad histórica. Esto se verá mejor con un pequeño ejemplo. Tenemos en pantalla lo que sería una provincia, o la representación de una provincia en Europa Universalis 4. Los números que os interesa saber son los que están arriba, ese 8, 8, 7 y el 23. Esto supone el desarrollo de la provincia, que es una abstracción de la población que hay en esa provincia. Cualquiera pensaría que la población de una provincia aumentaría con el paso del tiempo sin que nosotros seamos determinantes para ello. Podremos llevar a cabo determinadas políticas, pero no deberíamos poder aumentarla de forma gratuita. Bueno, el juego no está de acuerdo con esto y nos plantea que nosotros somos el eje fundamental para que todo ocurra. Nos plantea como protagonistas y como elemento vital para la evolución de nuestro país. Esto hace que se elimine todo aquello que no seamos nosotros. Como veis, la realidad histórica, que sería que la población evoluciona de forma lógica, ordenada y coherente con los sucesos a su alrededor, se ve eliminada por el hecho de que se nos está dando a nosotros el control sobre cómo queremos que evolucione la población. Y en qué lugares se va a sentar, por qué se va a sentar ahí, se nos está dando a nosotros por completo ese control. Un ejemplo de consonancia ludohistórica sería, por ejemplo, también en Europa Universalis 4, para que veamos que no todo es... ¿vale? Normalmente en un mismo videojuego puede ser unas cosas consonantes y otras disonantes. Sería, por ejemplo, el tema de la exploración. Cuando a nosotros se nos da la posibilidad de explorar el mundo, nosotros lo que estamos viendo es esto que veis en pantalla. Vemos una parte conocida y una parte que no conocemos. Y a medida que avanzamos y exploramos, y que enviamos a nuestros barcos y marinos y navegantes a explorar el mundo, vamos conociendo zonas nuevas. Y esto hace que lleguemos a situaciones como esta, en la cual hemos descubierto un nuevo mundo, pero no es el que esperábamos. Y aunque esto podríamos pensar que es menos histórico, porque hemos descubierto algo que no es como nosotros esperábamos, realmente el videojuego ha conseguido que nos importe explorar, que realmente a nosotros como jugadores nos interese conocer el mundo. Y esto es, creo, realmente lo que es importante, de que las mecánicas del videojuego realmente nos consigan trasladar la realidad histórica. Y es que jugar a videojuegos puede obligarnos a entender el pasado, porque pueden lograr que el pasado sea importante para nosotros. Espero que os haya resultado interesante la ponencia, muchas gracias y quedo a disposición vuestra para cualquier pregunta que queráis hacer y espero que estéis disfrutando del resto del congreso lo mismo que yo.